Bienvenidos a esta nueva edición de Punto de Cambio. Les saluda Walkiria Chavarría. Para mí es un placer el poder acompañarles en esta nueva entrega de Punto de Cambio. Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señalan que desde los primeros años de vida y en particular desde el embarazo hasta los 3 años, los niños y niñas necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a ello se conoce que en los primeros años el cerebro de los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa. Según el Centro para el Niño en el Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada segundo, un ritmo que nunca más se repite. Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y experiencias que viven concretamente una buena nutrición, protección y estimulación a través de la comunicación, el juego, la atención receptiva de los cuidadores influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las bases para el futuro del niño y niña. Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de este elemento esencial para el desarrollo cerebral: comer, jugar y amar. En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos sus cuerpos. Son varios los factores que determinan por qué algunos niños reciben la nutrición, la protección y la estimulación que necesitan, mientras que otros se quedan atrás. La pobreza es un factor común de la ecuación. En los países de ingresos medianos y bajos, 250 millones de niños, niñas menores de 5 años corren riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo debido a la pobreza extrema y el retraso del crecimiento. El conflicto y la incertidumbre también pueden resultar decisivos, ya que los niños y niñas menores de 5 años en zonas afectadas por conflictos y estados frágiles están expuestos a riesgos de calado para su vida, su salud y su bienestar. Los descuidos y la inacción tienen un alto precio y comportan consecuencias a largo plazo para la salud, felicidad y las capacidades para obtener menores ingresos cuando los niños alcanzan la edad adulta. También contribuyen a perpetuar los ciclos internacionales de pobreza, desigualdad y exclusión social. Bienvenidos a este nuevo programa de Punto de Cambio, en el cual abordaremos el desarrollo positivo de la infancia, y para ello hemos invitado a 2 especialistas de UNICEF en Nicaragua. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Punto de Cambio. Hoy conversando sobre un tema muy importante del que usted debe estar pendiente en casa, y es el desarrollo positivo en la infancia. Y para ello hemos invitado a 2 expertas en el tema. Nos acompaña Vanessa Pichardo, especialista en protección, y Karen González, oficial de protección de UNICEF. Gracias por acompañarnos a las 2. Este tema es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en el contexto mundial en el que estamos viviendo, donde hay mucha violencia, hay muchos comportamientos dañinos que pueden afectar el desarrollo, el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría que nos explicaran de qué estamos hablando cuando se dice que el niño y la niña debe tener un desarrollo positivo en su infancia. Bueno, cuando hablamos de que el niño y la niña debe tener un desarrollo positivo, nos referimos de forma integral a todo lo que tiene que ver con su bienestar, ¿verdad? Desde la protección y los cuidados que se deben dar al recién nacido y en los primeros años de vida, así como también todo lo que tiene que ver con su crecimiento y desarrollo, todo aquello que le favorezca, evidentemente desde la nutrición, ¿verdad? Y todos aquellos cuidados que los padres procuren para que él se desarrolle plenamente. Tiene que ver también con el desarrollar eso de la confianza de parte del niño a la niña, el sentido de que es amado, que tiene una familia que realmente lo protege y que sobre todo estimula su desarrollo integral, no solamente el desarrollo en términos físicos, sino también el desarrollo psíquico pleno del niño y la niña. Y para ello pues está todo el ejercicio que deben hacer la madre, el padre, para que el niño y la niña se sienta realmente amado, protegido, que realmente sea un ambiente estimulador, como para que pueda desarrollar esa confianza y ese sentido de
poderse desarrollar con toda la integralidad que implica. Incluso se tiene que potenciar previo al nacimiento, ya cuando nace, todos los cuidados y el amor con otros miembros de la familia, ¿verdad? Como los hermanitos también están preparados para ayudar en ese proceso. Ya mi colega mencionaba todo el tema del cuidado y del amor, y ahí cada miembro de la familia es relevante, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados que cuando los niños están pequeños, con los hermanitos mayores pueden haber situaciones de celo y cuestiones que pueden generar algún tipo de situación que entonces los padres deben saber cómo manejar, ¿verdad? Y cómo fomentar ese cariño entre todos los hermanos. Este tema del desarrollo positivo de la infancia tiene que ver con los modos de crianza, ¿verdad? Al igual que en otros países de América Latina y también en el mundo, Nicaragua, hemos visto que por la cultura machista que se ha arraigado desde hace mucho tiempo, hay ciertas formas de crianza que han calado en la vida de muchos niños a través de generaciones, ¿no? En este nuevo, no sé si llamarlo paradigma, de crianza positiva hacia la niñez, ¿qué elementos deben estar presentes cuando un padre y una madre toman la enorme tarea de criar a su hijo? Porque me imagino que al ser padre, sobre todo los que son primerizos, hay muchos temores. ¿Qué puedo hacer bien? Porque ningún padre pasa por una universidad, ¿verdad?, antes de ser padre. Entonces, ¿qué elementos debe tomar en cuenta un padre para medirse, para tener una autoevaluación y decir, bueno, ¿estoy haciendo bien esto con mi hijo o estoy haciendo mal esto? Sí, yo creo que primero debemos celebrar los avances, ¿verdad?, que se dan en esta materia, porque ahora vemos que cada vez la gente busca más información, trata de tener elementos, consultar con otros, participar de grupos, ¿verdad?, que le pueden ayudar en esa consejería y tejer esas redes que nos ayudan. Es verdad, no hay una escuela donde nos dicen cómo ser papá, cómo ser mamá, pero ahora hay más información, hay más acceso. Eso es importante. A raíz de esa información, entonces, hay elementos que son trascendentales, ¿verdad?, para poder decir que estamos promoviendo esa crianza positiva, porque pasamos de un modelo prácticamente autoritario, basándonos en ese modelo machista, ¿verdad?, que existía y que, bien, no hemos salido totalmente de él, pero que vemos que la nueva generación también va tratando de tener esos elementos. Uno, cuando hablamos de crianza positiva, entonces hablamos de respeto, de establecer unas reglas claras con niños y niñas, ¿verdad?, sobre cómo es la dinámica familiar. Y al establecer unas reglas claras, entonces quiere decir que hay un fomento del diálogo en la familia. Si hay diálogo, hay entendimiento. El respeto es una palabra muy importante y esto implica de que los padres y las madres deben fomentar en el niño y la niña esa práctica de respeto, de no utilizar la violencia como una forma de relación cotidiana. Y eso implica no solamente el mensaje que se transmite desde la oralidad, sino también a través del modelaje de los padres. Y esto implica, por ejemplo, que la violencia no sea parte de la relación de pareja, de un padre hacia la madre, para que ellos vean que es posible establecer relaciones sin un uso de violencia. Y la violencia entendida en términos más integrales, no solo la violencia física, el castigo físico como una forma, una práctica que no debe ser ya tolerada en la familia, pero también la violencia psicológica, es decir, el uso de los gritos, las amenazas o el trato humillante debe ser evitado en las relaciones familiares y todo lo contrario, establecer una comunicación de respeto a nivel de los padres hacia los niños y las niñas. Y eso es un cambio que tenemos que ir fomentando nosotros también en nuestra vida personal, pero también en las relaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana con otros ambientes, no solamente en la familia, sino también al nivel de la comunidad, en nuestras relaciones laborales. Es decir, que debe haber cierta coherencia entre lo que transmitimos en la familia y lo que transmitimos hacia afuera.
Y eso implica de que deberíamos de tener una visión de que es posible tener una vida en paz sin utilizar la violencia como un mecanismo de resolver conflictos o como una forma de interacción diaria, todo lo contrario. Es posible tener una vida en el que podamos comunicarnos de manera respetuosa, en el que podamos escuchar las necesidades del niño y la niña, porque a veces nos quedamos simplemente con lo que nosotros creemos que debería de ser en la crianza de nuestros hijos, es decir, en imponer nuestra postura como adultos, sino ponernos en el zapato del niño y la niña, recordar nuestra propia niñez y cuáles eran nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y con esa comprensión ver la manera de poder satisfacer esas necesidades sin que eso implique un rompimiento de las normas, porque eso es otro elemento que también mencionaba Karen, es decir, cómo nos volvemos educadores de nuestros hijos, planteando claramente cuáles son los límites, pero sin imponerlo a través del castigo físico, por ejemplo, o a través de un trato humillante. Todo lo contrario, decir, bueno, las reglas son estas, vos y yo tenemos que cumplirlas para poder convivir, estamos en una familia y por lo tanto podemos contribuir porque realmente todo se haga de manera en armonía. Y la crianza positiva también se ve reforzada en los entornos, ¿verdad? No debemos pensar en ella solo circunscrita al ámbito del hogar, sino pensar que hay espacios de socialización de niños y niñas donde ellos también, si presencian acciones o actos de violencia, eso también se va a extrapolar, ¿verdad?, con las acciones que ellos realicen. Entonces, si el ambiente donde ellos socializan es un ambiente también que promueve prácticas positivas, ¿verdad?, respeto nuevamente hacia los demás, entonces va a ser un conjunto que va a fortalecer todo su sistema de valores. A propósito de eso que menciona Karen, sobre el entorno, hemos visto también desde siempre de que los niños a veces no solamente se enfrentan a un entorno violento dentro de sus hogares, sino también en las escuelas, con sus mismos docentes. No estoy diciendo todo, ¿verdad? Pero se han dado algunos casos donde los docentes llegan quizás a maltratar, a jalarle una oreja al estudiante, a darle un reglazo, como métodos de disciplina, ¿verdad?, que son un poco agresivos, ¿no?, hacia un niño y una niña. Y también vemos comportamientos de otros niños hacia otros niños, como le llaman ahora el famoso bullying. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros niños y niñas y cómo sensibilizamos sobre todo a los entornos que están a sus alrededores, sobre todo cuando son adultos? Porque esto es como decir una problemática de vieja data que venimos arrastrando de generación en generación. Quizás la maestra o el maestro aplica esas medidas de disciplina porque eso fue así lo que le enseñaron y cree que es la manera correcta de disciplinar a un niño, a una niña, que al fin y al cabo, al aplicar esos métodos, termina humillando públicamente a una criatura, ¿verdad? Y haciéndolo sentir mal. Y muchas de las veces el objetivo de la disciplina a través de ese método no se consigue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos disciplinar cómo logramos sensibilizar a los adultos que están en esos entornos en este tema? Me gusta que mencione esto último, son personas adultas, ¿verdad? Son individuos que independientemente el lugar donde ellos estén, vienen y traen arrastrando pues también una situación de formación donde ellos pues evidentemente la violencia era parte de sus vidas y lo reflejan ya sea que estén en la escuela o realicen otras actividades en otro espacio, ¿verdad? Creo que Nicaragua en esa particular del castigo físico ha dado pasos, ¿verdad?, significativos, porque también hay un marco jurídico, ¿verdad?, que está destinado a que las personas que brindan algún tipo de atención también conozcan, ¿verdad?, que hay una prohibición hacia el castigo físico y trato humillante. Y las mismas instituciones pues tienen sus reglamentos. No obstante, más allá de los marcos jurídicos, efectivamente, debemos de trabajar con cada individuo, ¿verdad?, desde los ambientes donde están o desde otros espacios, porque ese maestro que usted menciona también es un padre de familia, también es una persona que tiene una responsabilidad tanto en el salón de clase como en el hogar. Entonces, ¿cómo se siguen potenciando estos programas, verdad?,
que se desarrollan o que otras instituciones o organizaciones desarrollan para promover modelos de crianza con ternura, ¿verdad? Que ahora se habla. ¿Por qué? Porque es que no debemos de pensar en cuál es la labor que realiza, sino en el individuo mismo. ¿Cómo entonces nosotros vamos dejando nuestras prácticas de violencia de lado? Pero para dejar esas prácticas también tenemos que brindar alternativas de solución, porque cuántos papás, mamás, los mismos maestros, ok, no lo debo hacer así, que es lo que muchos televidentes nos estarán preguntando. No debe haber castigo físico para disciplinarlo, pero entonces, ¿qué hago? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para dejar esas prácticas? Y mucho de lo que podemos hacer es precisamente esto que estamos haciendo en este momento, dialogar del tema, ¿verdad? Una de mis primeras intervenciones fue la comunicación. En la medida en que nosotros aprendemos a escuchar más a los otros, en este caso a nuestros niños, a los alumnos, a nuestra hija, etcétera, entonces nosotros vamos a dar la oportunidad de que ellos también nos digan cómo propondrían ellos que se hicieran las cosas, ¿vale? Sí, el trabajo entre pares, entre adolescentes, entre jóvenes, es importantísimo porque ellos tienen una capacidad para poder compartir cuáles son sus problemáticas, preocupaciones y qué necesitan hacer para modificar eso. Pocas veces nos detenemos como adultos a escuchar a nuestros hijos. Y esa es una práctica que tenemos que comenzar a fomentar de manera muy fuerte porque es un planteamiento que los mismos adolescentes hacen. Es decir, mi mamá, mi papá no me escucha, mi mamá, mi papá no tiene tiempo para hablar conmigo. ¿Para qué le voy a expresar mis problemas si al final me va a regañar, me va a llamar la atención? No voy a obtener la ayuda que yo quiero. Entonces generalmente buscan en el par, es decir, en el otro adolescente, la otra adolescente, la respuesta. Entonces poder trabajar con ellos en espacios de diálogo, de reflexión, en donde ellos puedan expresar cuáles podrían ser esas formas de modificar los comportamientos y las prácticas que son violentas, es una forma de poder detener un poco la violencia en las escuelas, en la familia o el bullying que se da entre ellos mismos. El trabajo de metodologías vivenciales con docentes, con padres, madres y cuidadores, que son procesos que se están desarrollando, como decía Karen. Hay instituciones que ya están desarrollando metodologías de trabajo directo con adolescentes, con docentes, con padres y madres y cuidadores, que buscan precisamente fomentar esas nuevas prácticas de convivencia pacífica, del uso de lenguaje de comunicación no violento, de fomentar el respeto en la vida familiar y comunitaria. Entonces hay avances, pero todavía tenemos que seguir trabajando en función de fomentar esos cambios. Y algo que es importante, que papás y mamás deben de saber cuando se hablan de estos temas, es que no se trata de hacer a un lado la responsabilidad que tienen papá y mamá de guiar, ¿verdad? De guiar a sus hijos e hijas, de ser esos mentores que les ayudan a ellos a ese desarrollo. Porque muchos papás y mamás con quienes hemos tenido diálogos dicen, bueno, entonces quiere decir que no le voy a decir nada, ¿verdad? Cuando los muchachos hacen lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que pasa? Que si en el hogar hay reglas claras y los niños o los adolescentes no las cumplen, los papás tienen que tener ese alcance de llamarlos a dialogar y que a través de la reflexión reconozcan ellos mismos que no cumplieron con lo que estaba establecido y que a través de esa reflexión venga entonces qué vamos a hacer para mejorarlo, ¿verdad? Pero apostarle al diálogo muchas veces es tan complicado porque papá y mamá están cansados, porque estuvieron todo el día trabajando, porque tienen un sinnúmero de problemas. Pero ¿qué pasa? Que cuando somos padres, entonces tenemos que sacar fuerza, ¿verdad? Para poder dar ese salto y poder realmente establecer ese lazo de conexión con nuestros hijos y nuestras hijas. Permítame hacer una pausa comercial. Al regresar continuaremos conversando sobre este importante tema y también sobre una importante actividad que se realizó acá en la Casa Naranja a propósito de este tema. Ya regresamos. Estamos conversando con nuestras invitadas, dos especialistas de UNICEF, sobre un tema muy importante en la actualidad y tiene que ver con el desarrollo positivo en la infancia. Pero antes de continuar conversando con nuestras invitadas, déjenme presentarles una nota especial
en el que se abordó precisamente una fecha muy importante que recientemente se conmemoró a nivel mundial y es el Día Mundial de la Infancia. Voz TV no se quedó atrás en conmemoración de esta fecha y por supuesto para hacerlo invitó a nuestros amigos de UNICEF a que nos acompañaran en un programa especial de Niños Cámara de Acción. Pero veamos más en el siguiente reporte. En celebración al Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y Voz TV realizaron un programa especial de Niños Cámara Acción, donde se llevaron a cabo actividades entre presentadores, invitados y especialistas de este organismo internacional. Es un momento para reflexionar, que nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado y cuánto todavía falta para reflexionar. ¿Qué significa ser niño, niña, adolescente hoy día en Nicaragua? ¿Qué es la niñez hoy día en Nicaragua? ¿Cómo podemos mejorar esta etapa tan fundamental de la vida, que tiene que ser no solamente una etapa que permita el desarrollo después de las personas como adultas, que las habilite a ser ciudadanos, sino también y especialmente que les permita disfrutar, porque la infancia se disfruta una vez y eso es siempre absolutamente cierto. Cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas, hablamos siempre, hay obligaciones de los estados, pero hay responsabilidades de la familia y de la sociedad en su conjunto. No nos olvidemos que todos y todas tenemos un rol en el cumplimiento de los derechos de las niñas. Los niños y niñas disfrutaron de pintacaritas, dinámicas, pizza y mucha alegría en este día especial. Creo que es muy importante que también el canal Voz TV, el canal de la Unión Nicaragüense y UNICEF promuevan este tipo de actividades, ya que nos hacen reconocer a los niños tanto nuestros derechos como la recreación, y creo que es muy importante que se promuevan este tipo de actividades. Demasiado importante que todos tengamos un día en el que podamos celebrar nuestra niñez, que podamos disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos y que todo el mundo lo sepa. Hoy decidimos compartir, ¿verdad?, gracias a la invitación de la administración del canal, con los chavalos un poquito de lo que son las mini pizzas, una opción que tenemos para que los niños y las niñas disfruten, para las piñatas y las diferentes ocasiones, pero también una oportunidad para agradecer y para seguir reconociendo la importancia de que a los niños y a las niñas se les respeten sus derechos. Comprometidos con los derechos de la niñez y la adolescencia, Voz TV y UNICEF sumaron esfuerzos en esta iniciativa para recordar que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud, educación y protección. Dorángela desde Madis, Voz TV. Agradecemos a Dorángela por ese bonito reporte y se ve que la pasaron muy bien ese día, ¿verdad? En compañía de todos los niños y niñas que presentan Niños Cámara Acción. A propósito de esta fecha tan importante, se conmemora un avance a nivel mundial que son el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y uno de sus colegas mencionaba algo muy importante que me hacía pensar mucho mientras veía la nota. La infancia solo se vive una vez, mencionaba. Y creo que tiene muchísima razón y a los adultos se nos olvida rápido eso. Sobre todo cuando tenemos que tratar con niños, niñas y adolescentes. Todavía no tengo la dicha de ser madre, pero sí soy tía. Y muchas veces nosotros como adultos no nos detenemos a pensar en eso, que nosotros también un día fuimos niños y niñas, que quisimos ser escuchados, que quisimos ser comprendidos, que quisimos ser apapachados. Y a la hora que tenemos que tratar con un niño y niña, sobre todo cuando son situaciones complicadas, difíciles, en lo cotidiano, cuando por ejemplo un padre o una madre pierden la paciencia, tuvo un día muy agitado y el niño y la niña o la niña quiere tener un consejo, simplemente quiere ser escuchado por su mamá y su papá, cómo le fue en el día, y viene el papá y la mamá y le da una respuesta que quizás el niño y la niña no se esperaban y lo hacen sentir mal. Entonces, esa parte que mencionó su colega ahí, la infancia solo se vive una vez. ¿Cómo aseguramos nosotros como adultos de que esos niños y niñas, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestros sobrinos, para los que nos ven en casa, los que son abuelos, los que son abuelitos, cómo aseguramos de que estos niños realmente al crecer ellos puedan decir, wow, yo tuve una infancia muy bonita, una infancia que la disfruté, que jugué,
pero lamentablemente vemos que muchos adultos no tienen buenos recuerdos de su infancia. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que los niños y niñas de hoy puedan tener un buen recuerdo de su infancia y buenas experiencias? Yo pienso que hay dos puntos que son vitales. Uno, pensar en mi propia infancia, volver atrás y todo lo que sentí, los miedos, la angustia, mis preocupaciones, mis aspiraciones, cómo quería yo pasar el día, qué quería yo de mi mamá y de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, de toda la familia, cómo quería yo ser tratada en ese momento. Volver un poco a remontarnos a ese pasado para volver y ponernos en el lugar de nuestros hijos e hijas. Y vuelvo a insistir con eso, esa actitud empática que no siempre nos desarrollan, ¿verdad? Que cuando somos adultos como que queremos pasar la página del pasado que tuvimos, que fuimos también niños y niñas. Y cómo eso impacta mi vida adulta. Es decir, cómo esas vivencias marcaron lo que soy hoy como adulto y como adulta. Y si yo hago esa reflexión, yo te aseguro, pero una reflexión realmente bastante autocrítica y un poco aceptando también esos errores que se cometieron, ¿no? Esos errores y cómo yo en aquel momento me dije que yo no iba a cometer además. Porque cuando uno es niño o niña, yo recuerdo que en mi adolescencia, en mi niñez, yo muchas de las cosas que hacían en mi familia, yo decía, eso yo no lo voy a hacer con mis hijos e hijas. Pero a veces caemos, por eso que ustedes mencionan, la cotidianeidad, el estrés, la vida adulta se torna muy difícil y compleja y al final terminamos cayendo en los errores que cometieron nuestros padres. Pero si yo hago ese ejercicio de remontarme a mi pasado y cómo yo me sentía en ese momento, es mucho más fácil comprender a mi hijo y mi hija y tratarlo de una forma distinta. Eso para mí, yo lo trato de practicar, no siempre me resulta, debo decirlo, debo aceptarlo, pero al hacerlo como que me baja un poco mis propias ansiedades, mis propias preocupaciones de vida adulta y me pongo en función de mi hija. Que yo tengo una adolescente y con ella trato de aplicarlo lo más que se pueda y me permite que ella pueda tener la posibilidad de tener una madre presente, aunque también es una madre que trabaja. Entonces, creo que eso es importante, de que comencemos a hacer esa parte de autocrítica, de autorreflexión y de ponernos en el lugar del niño y la niña. Porque yo creo que muchos padres se preocupan de que mi rol es de disciplina. Yo quiero que mi hijo y mi hija sea un adulto, una adulta de bien. Sin embargo, el castigo físico, la violencia psicológica ha demostrado que tiene una secuela negativa y que realmente no contribuye a un desarrollo pleno. Entonces, si es así, ¿por qué yo debería de seguir practicando o poniendo en práctica la violencia en la familia cuando sabemos de que no provoca un efecto positivo en el desarrollo de mis hijos? Entonces, debo comenzar a hacer esa reflexión y de modificar prácticas. Y una de las formas de hacerlo es a través del ejemplo, practicando o poniendo en práctica comportamientos que no son violentos en mis relaciones dentro de la familia, utilizando la comunicación verbal, asertiva, la comunicación no violenta con mis hijos e hijas, dedicando el poco tiempo que tengo en la familia, pero un tiempo de calidad. Nosotros inclusive cuando estamos adultos como que ya no jugamos, ya no queremos jugar con nuestros hijos e hijas, un simple juego de mesa, un juego de pelota, dedicarles el tiempo para que vean que la relación con los padres es posible y va más allá de los llamados de atención. Realmente podemos recrearnos con ellos y darles ese espacio, ese tiempo, a hablar de temas que son tabús inclusive, como son temas en el caso de los adolescentes de salud sexual y reproductiva, de los riesgos que hay a nivel de redes sociales, dedicar ese tiempo que es corto, que es limitado, para que realmente ellos nos sientan presentes y que realmente podamos contribuir en su desarrollo. Entonces, esos son los elementos que yo destacaría como parte de las herramientas que nosotros deberíamos de estar trabajando
como personas, en nuestra vida familiar y con nuestros hijos particularmente. En esa celebración del Día Mundial por la Infancia, pues se destaca la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Que marcó un antes y un después en esta materia, y es a partir de la convención que en Nicaragua se empieza a gestar, ¿verdad? Todo un cambio en materia de derechos de niñez hasta alcanzar el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y yo creo que este es el punto de partida que ha permitido que los programas que se desarrollan en el Estado puedan también llevar el mensaje de valores a los padres de familia, ¿verdad? Porque los papás y las mamás, los cuidadores siempre expresan esta necesidad de saber, ¿y ahora qué hago? Pero digamos que para aquellos que no están incorporados en estos programas, ahora tenemos tanta información accesible por medio de los teléfonos, ¿verdad? Porque muchas veces estar en algunas redes sociales, hay redes sociales donde hay consejería también, hay grupos de papás y mamás, inclusive ahora no es ajeno a nosotros que en las escuelas los papás de un salón de clase, por ejemplo, de esos niños, entonces tengan su propio grupo y van saliendo cosas, ¿verdad? Van saliendo cosas que les ayudan a ellos a poder tener herramientas. Lo otro es poder conocer que hay algunas técnicas vinculadas con primeros auxilios psicológicos que les pueden servir a los padres, ¿verdad? Si un cuidador, un adulto está exaltado, digamos, no puede tener contención de sus emociones, otro adulto dentro del hogar puede ayudarlo. ¿Para qué? Para que la violencia no recaiga sobre los niños. Porque sí, hay cosas que van a pasar en el hogar bajo ese espectro del estrés o de situaciones familiares difíciles que se enfrentan. Y claro, es más fácil, ¿verdad?, descargar nuestros sentimientos con los niños que son los más indefensos. Entonces también hacer un llamado a los papás, a las mamás, a las abuelitas, a los cuidadores. ¿Por qué? Porque, como decía mi colega Vanessa, realmente recordar que cuando éramos niños lo que queríamos era ese abrazo tierno, ¿verdad? Esa palabra cariñosa que nos diera comprensión, y al recordar eso, entonces nosotros también vamos a poder actuar como adultos de una mejor manera. Hablando de la crianza con ternura y de los planteamientos tan importantes que ustedes hacen, en el tema de la niñez con discapacidad, se ve mucho, lamentablemente, el maltrato hacia los niños. Quizás, no sé si la misma, no soy especialista pues en el tema, pero no sé si la misma condición de los niños hace que los padres o las madres lleguen a ciertos niveles de frustración, de cansancio, que terminan desembocando todo su enojo, toda su frustración, toda su tristeza, castigando de manera inadecuada a los niños y niñas, sobre todo en estas condiciones. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esas formas o sensibilizar a los padres y madres de familia y también a los que están en el entorno, en el hogar, dentro del núcleo familiar, para que pueda haber un cambio sobre la disciplina? Porque vemos también padres de que por cualquier cosa castigan al hijo y lo hacen, o al niño o a la niña, y lo hacen con un castigo físico. O sea, hay padres que creen que los castigos físicos van a remediar o van a solucionar el problema o el mal comportamiento o van a corregir al niño y a la niña. ¿Es así esto o no? El tema de la inclusividad, de hecho, es uno de los abordajes que se está haciendo con el Día de la Infancia, ¿no? El poder fomentar entornos inclusivos, igualdad en todo lo que hacemos. Y eso tiene que ver con que debemos de partir de que vivimos en una sociedad que es diversa, que tenemos diferencias de diferentes índoles. Uno es el tema de discapacidad, y partir de ese primer principio, ¿no? A mí me parece que en parte lo que provoca que en algunas familias en donde hay un niño, una niña, un adolescente con una condición de discapacidad, es el desconocimiento en sí mismo de la discapacidad como tal y de la condición en sí misma, ¿no? El no saber cómo actuar, qué tipo de apoyo se le puede dar a la persona, y lo que implica también en términos emocionales para la propia familia.
Entonces, cuando hay una familia en donde tenemos un niño, una niña o un adolescente en una condición de discapacidad, hay un trabajo que hacer de soporte emocional para la familia, en primer lugar, para que pueda en un primer momento hacerse consciente de la problemática del hijo o de la hija, ¿no? Cuáles son los cuidados, las medidas que deben tenerse y a quiénes puede acudir para obtener un acompañamiento asistido y especializado en el tipo de condición que presenta el niño o la niña, y a su vez gestionar sus emociones. Es decir, cómo esto me ha generado también un estrés por la angustia, la ansiedad de no saber cómo reaccionar, qué tipo de atención va a necesitar mi hijo o mi hija, y cómo esto también va a tener repercusiones a lo largo de su vida. Entonces, trabajar esa parte más emocional en la familia, de conocimiento de la problemática, de buscar la ayuda especializada, es importante para poder apoyar a padres y madres que están en esta condición. Existen en el país ya algunas iniciativas en ese sentido de educación especializada, que busca precisamente dar la posibilidad de que estos niños y niñas tengan la oportunidad también de desarrollarse, de acceder a la educación, pero también hacen un trabajo importante con los padres, las madres y los cuidadores. Y es importante que las familias que están con una situación de este índole, pues puedan acudir también a esas alternativas que se ofrecen de las instituciones públicas, pero también hay algunas iniciativas desde las organizaciones sociales que aportan en ese sentido. Eso para mí es lo que puede comenzarse a trabajar más a nivel de la familia. Bueno, permítame hacer una pausa comercial, ya regresamos con la recta final y por supuesto las recomendaciones de nuestras expertas invitadas el día de hoy sobre este importante tema. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Punto de Cambio, un tema muy importante que debe interesarnos a todos y todas en casa, que es el desarrollo infantil positivo de nuestros niños, niñas y adolescentes. A lo largo del programa hemos conversado sobre los métodos de crianza, tanto los que se aplicaban y lamentablemente se continúan aplicando al día de hoy, pero también algunos avances que se han dado en torno a este tema sobre cómo las familias de hoy en día están tratando de hacer un cambio positivo en la vida de sus niños y niñas, sobre todo para garantizar que la infancia de estos niños, niñas y adolescentes sea una infancia con la que ellos puedan recordarla de manera bonita, de manera positiva, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a los padres y madres de familia que tienen a cargo la gran responsabilidad de criar a un hijo o una hija y a una hija? Pero me gustaría saber, me imagino, ustedes son madres, ¿verdad? Que nos contaran un poquito de su experiencia, si nos permiten, ¿verdad?, conocer desde su experiencia, porque al ser padres también se tiene la responsabilidad no solo de criar a ese niño y a esa niña, sino también de prepararlos en el camino, porque dependiendo de las decisiones que ellos tomen en su vida adulta, se van a convertir o en padre, o en madre o en tíos, ¿verdad? Claro. Y van a tener que tratar con niños y niñas en algún momento de su vida, y por eso es importante prepararlos desde ya, sobre todo con esas nuevas formas de pensamiento, por decirlo así, de criar a un hijo y a una hija. Y esto tiene que ver mucho con los roles que se nos han impuesto a lo largo de estos años, los roles de género, ¿verdad? Claro. Que desde pequeños se nos dice, por ejemplo, las niñas están para la cocina, los varones no, ¿verdad? Y aunque parezcan cosas simples, al fin y al cabo terminan afectando de una manera positiva o negativa en su cotidianidad, ya sea desde pequeños o también desde adultos. En este sentido, ¿qué recomendaciones le daría a ustedes a los padres? Bueno, como este proceso de cuidado y crianza va de la mano con el modelaje que vamos haciendo, ¿verdad? De la forma de ser, como este involucramiento y esta responsabilidad compartida tanto de papá como de mamá en el cuidado y crianza determina y es un punto de partida
de cómo va a determinarse todos estos roles de género. Porque si el papá está presente, es un cuidador, es protector, comparte las responsabilidades con la mamá, ya los niños van viendo, ¿verdad? Desde la edad más temprana, cómo ellos se pueden combinar y acompañarse. Lo que vimos tradicionalmente o hemos visto es que la mamá está al cuidado, ¿verdad? Es la cuidadora principal y eso va modelando entonces en los niños, yo soy varón, ya sé que es la mujer la que va a cuidar, ¿verdad? Pero cuando el rol es compartido, entonces les vamos ayudando a ellos, a que vayan viendo que ambos pueden colaborar y qué maravilloso es cuando los papás, además de colaborar y de ayudar en el cuidado y crianza, participan activamente cuando llevan a los niños al preescolar, por ejemplo. Y el preescolar yo digo que es la edad pues más linda porque como los niños están pequeños, entonces todos sentimos ternura y es fácil abrazar, es fácil dar un beso, es fácil hablar palabras bonitas, ¿verdad? Y en la medida que los niños van creciendo, eso se va perdiendo. Y es algo que debe mantenerse a lo largo del proceso de crianza y de toda la vida, porque todos los seres humanos, no importa la edad que tengamos, requerimos, ¿verdad?, del cariño y cómo la presencia de papá y mamá es interesante, como los niños, por ejemplo, cuando hay un divorcio, se les pregunta con quién quieren estar, siempre dice que con los dos, independientemente de situaciones complejas que puedan suceder en el hogar, porque hay una conciencia en el ser humano de que esas dos figuras representan ese pilar de la protección. Son importantes. Son importantes. ¿Vale? La construcción social de género inicia, como bien decía, inclusive antes del nacimiento. Comenzamos con aquella construcción de los roles que corresponden a las mujeres, a los hombres, los estereotipos, ¿no? Y eso va construyendo modelos de identidad de género, de lo que es aceptable para la identidad masculina, por ejemplo, y lo que es aceptable para la identidad femenina. Entonces, todo lo que hacemos en la familia, todo lo que decimos, las tareas que asumimos, las relaciones que establecemos entre hombres y mujeres, el niño y la niña lo van viendo, lo observan, ¿verdad?, lo asimilan a través del lenguaje oral y lo repiten. Es decir, vamos perpetuando dentro de la familia esa construcción social. Entonces, si yo quiero fomentar dentro de mi familia un entorno protector para niños y niñas y un entorno que permita realmente el ejercicio de la igualdad de género, tengo que comenzar por un cambio en esos roles y estereotipos. Y eso significa que dentro del hogar haya una división del trabajo equitativa. Un primer cambio es lo que mencionaba Karen, los hombres asumiendo labores del cuidado, que desde una perspectiva que no es igualitaria, generalmente son las mujeres las que asumen todas las tareas del cuidado. Entiéndase tareas del cuidado, las labores domésticas, todo lo que tiene que ver con el cuidado de enfermos, de ancianos, ¿verdad? La labor inclusive de transmisión social de estos roles, de estos estereotipos de género, están más vinculados a las mujeres. El hecho de que quienes siempre vamos a las atenciones o consultas médicas son las mujeres, quienes vamos a las reuniones son las mujeres. Esas prácticas el niño la mira, la niña la mira, entonces van asimilándose y se van pensando de que esa es una práctica normal, que es lo aceptado socialmente y después lo reproducen en su vida adulta. Entonces, si nosotros comenzamos a modificar eso y permitimos que los hombres asuman esas tareas, ya de por sí implica un impacto importante en el cambio de las relaciones, porque entonces los niños comienzan a ver normal de que el papá está involucrado, por ejemplo, en el lavado de la ropa, en el lavado de los trastes, en la cocina, o que también el papá puede expresar sus emociones, puede ser tierno con sus hijos, puede comunicarse de manera abierta y horizontal con sus hijos e hijas, y por lo tanto puede expresar amor, cosa que desde una perspectiva no igualitaria se le enseña al hombre de que las emociones no están permitidas, ¿verdad? Entonces romper con ese estereotipo es también muy importante si queremos hablar de una familia igualitaria. Ni se diga el tema de violencia, es decir, en una familia en la que queremos hablar de igualdad de género, no se debe tolerar por ninguna razón el uso de la violencia hacia las mujeres adultas o a las niñas, por su razón de género.
Entonces, en la medida que el niño mira de que en su familia no hay, por ejemplo, un uso de lenguaje violento hacia la mamá, hacia las niñas, entonces se acostumbra que no es normal eso. Y de hecho, cuando están interactuando con otros niños en donde hay una familia que sí es violenta, ellos entran en una contradicción y ven de que otras familias están implementando esa violencia y que tiene una repercusión también en su par. Entonces, hacer ese cambio a nivel de las prácticas dentro de la familia también es una forma de hablar de igualdad en la familia. El que las mujeres también estén incursionando hoy en día en la vida pública a través del empleo y que eso implique también de que está menos en la casa, hace que las niñas también piensen de que ellas pueden tener un futuro en el que no necesariamente están vinculadas solo al cuidado, sino que también pueden tener una profesión, pueden desempeñarse y que lo que hay que hacer para poder hacer eso es que dentro del hogar haya esa redistribución de las tareas. También la práctica de repartir la toma de decisiones entre los adultos, es decir, que tanto papá y mamá conversan, dialogan, analizan los problemas y en conjunto toman decisiones, es también una forma distinta de vivir, de vida en familia. No es aquel estereotipo en donde se cree que es el hombre quien toma decisiones únicamente y las mujeres no tienen una participación más que marginal, sino que realmente hay una práctica constante en la que sí se da la toma de decisiones compartidas. También es otra forma de que podemos incentivar la igualdad. Yo creo que este espacio debe servir para hacer un llamado a los papás y las mamás, ¿verdad? Para que se integren en aquellos espacios que son parte de la vida de sus hijos, que no se distancien. En la medida que los niños van creciendo, los papás se distancian de ir a la escuela, de ir a las actividades juntos, de acompañarle, inclusive aunque algunos padres, principalmente las mamás, están más presentes a la hora de hacer las tareas, etcétera, los papás también deben abrirse a la posibilidad y darse ellos mismos la oportunidad de generar esa conexión afectiva, ¿verdad? Que finalmente es lo que la familia necesita para vivir en esta armonía, para poder tener esa crianza positiva que sea una realidad, pero es en la medida en que todos los miembros de la familia estén comprometidos. Ahora, ustedes como madres, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en este camino, ¿qué consejo les darían a los padres que están tratando de hacer un cambio? Porque estamos lidiando con unas generaciones, algunas que ya están sensibilizadas, ¿verdad?, en este tema y desde que tomaron a sus niños y los comenzaron a criar, están tratando de aplicar un modelo de crianza positivo. Hay otros que en el camino se sensibilizaron, ¿verdad?, que quizás fueron criados bajo métodos, los viejos métodos que ya conocemos, ¿verdad?, y en el camino se sensibilizaron, pero todavía están lidiando con ciertas cosas que tal vez ellos, y a veces hasta con traumas, ¿verdad?, que tuvieron en su niñez, y no tratar de replicarlas en el modelo de crianza y tienen todavía un poco de dificultades en ese sentido. ¿Qué consejo les darían ustedes como mamás? Ya no como especialistas de UNICEF, sino como madres. Porque hay muchos padres tal vez que se enfrentan a muchos temores, a decir, si no castigo a mi hijo de esta manera, se me va a poner rebelde y se me va a hacer una persona que no va a ser productiva, que va a agarrar un mal camino, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hay muchos temores a los que se enfrentan los padres en este sentido, al decir, al poner en balanza, ¿cómo corrijo a mi hijo? Si no lo corrijo de esta manera, puede ser que tome un mal camino y va a ser mi culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos le darían ustedes a los padres y madres en este sentido? Sí, primero que nada creo que dejar el temor, ¿verdad? Y no sentirse uno culpable del hecho de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer bien, sino dar el primer paso hacia esa conexión que deben de tener con sus hijos. Una cosa que le causa mucho estrés a los papás y a las mamás es el hecho de que voy a perder la autoridad, ¿verdad? Porque si le permito todo, pierdo la autoridad. No va a perder nadie la autoridad, papá y mamá son autoridad dentro del hogar, bajo su responsabilidad está el cuidado y la crianza.
pero en la medida en que comprendamos que tener la responsabilidad de ese cuidado y crianza no significa que yo voy a limitar, ¿verdad?, la forma de expresarse de mis hijos y de que ellos me puedan compartir cómo se sienten y cuáles son aquellas mejores prácticas que podemos tener para poder realizar todo lo que tiene que ver con esa conexión emocional que debe haber. No está todo escrito, es verdad que vamos a fallar porque hemos sido criados bajo ese modelo anterior, ¿verdad? Que usted misma lo mencionaba, sí, no ha desaparecido. Hay algunos padres o hay muchos padres que hoy por hoy están dando ese cambio. No son todos, es verdad, pero en la medida en que nos demos la oportunidad, no tengamos miedo de perder esa autoridad, sino estar informado y también buscar algunas alternativas que me ayuden a conocer más otras prácticas, ¿verdad? ¿Cuántas organizaciones o instituciones desarrollan todas estas charlas, todas estas dinámicas que tienen que ver con conversar, con reflexionar, cómo lo hago, cómo lo haces vos, qué es lo mejor, sin perder de vista que papá y mamá también toman decisiones en favor de los hijos, ¿verdad? Que papá y mamá finalmente en muchos momentos van a tener la última palabra o en todo, pero tener la última palabra no significa que nos impongamos. Significa que también escucho a mi hija, escucho a mi hijo y que bajo el criterio de saber lo que ellos quieren, lo que ellos piensan o lo que ellos desean, entonces tomo la decisión. Porque hay papás que dicen, entonces ahora mis hijos van a decidir. Eso realmente sería poner un enorme peso sobre los hombros de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? No es que ellos van a decidir, lo escuchamos y nosotros con mayores elementos de lo que les conviene, tomamos la decisión. Vuelvo a la primera parte de la entrevista y es que nosotros tenemos que tener claro que la crianza positiva no es que vas a dejar el control de la situación, porque al final nuestra responsabilidad es garantizar el bienestar del niño y la niña. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad en primer lugar. Es solo la forma, el método que utilizamos para que ese bienestar sea alcanzado, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo, desde la experiencia que yo tengo como madre, es posicionando claramente con mi hija las reglas, las normas, las reglas del juego, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Hasta dónde están los límites? Y sobre todo, darle toda la información que sea posible. Todo acto tiene una consecuencia y que esa consecuencia tiene que ser bien valorada por ella. Eso significa de que ante todo ella debe garantizar su autocuido, ¿verdad? Entonces, para poder garantizar su autocuido, implica de que tengo que ser consciente de los riesgos que hay en la vida, con cada una de mis prácticas, el comportamiento que desarrollo, y particularmente en la época en la que estamos, en donde hay mucho acceso a la tecnología, al internet, las redes sociales, pues ese es un entorno que se vuelve una oportunidad, como bien decía Karen, porque está la información ahí, yo la puedo acceder y puedo encontrar buenas prácticas, buenos ejemplos, consejos, cantidad de información que se puede encontrar, pero también hay riesgos. Entonces, poder posicionar en ella ese mensaje de que los riesgos ahí están, que ella debe informarse, que ella debe tener en mí una persona en la que puede acudir en cualquier momento, una persona en la que debe confiar, ¿verdad? Y con la que puede conversar para encontrar soluciones conjuntas, también es importante. El fomentar también la posibilidad de tener apoyo en otros pares, es decir, que tenga acceso a interactuar con otros adolescentes, con otras adolescentes, es vital para un adolescente, para un niño y una niña tener la oportunidad de socialización con sus pares. Entonces eso también es relevante. El tema que decíamos también al inicio del amor, de que se sientan amados, que se sientan respetados, que se sientan que estamos ahí presentes y que nuestro rol es facilitarles la vida, no es simplemente la rigidez y el autoritarismo de por medio. Creo que son tareas que son difíciles de cumplir, lo estoy diciendo, cuesta bastante, como decía Karen, venimos de una historia de autoritarismo, de métodos de crianza que son opuestos a estas prácticas, pero se puede cambiar, se puede modificar.
y la verdad que el efecto que tienen en nuestros hijos es realmente positivo y va de cara a su desarrollo. No estaríamos haciendo, o el miedo que tenemos los padres de que si no somos rígidos se nos va a torcer, van a hacer lo que no queremos que sean, no es tan así. Realmente es posible a través de la crianza positiva, de todos estos elementos que hemos mencionado, de que ellos logren ser un adulto, una adulta mejor en una sociedad más igualitaria, respetuosa y sin violencia. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Para nosotros ha sido un placer el tenerlas acá y que nos hayan dado tanta información valiosa sobre este tema y que por supuesto esperamos haber aportado en casa sobre aquellas dudas que todavía tenían ustedes en este tema y puedan orientarlas en este camino de la crianza de sus niños y niñas. Les agradecemos a ustedes por su fiel sintonía, les esperamos en nuestra próxima edición de Punto de Cambio. Hasta la próxima.